Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto para nosotros estar una vez más aquí para leer la palabra de Dios en este viernes de lectura. En esta ocasión daremos inicio a la lectura en Segunda de Pedro, la segunda epístola del apóstol Pedro, pero vamos a dar unos minutos para ver si algunos de ustedes ya están listos para esta conexión en línea. Pueden llegar, pueden poner un saludo, un Dios te bendiga, para informar que ya han llegado. Como dije anteriormente, estaremos leyendo Segunda de Pedro. Bueno, esperemos que ya estén algunos aquí, ya estén listos. Algunos estarán viendo la repetición más tarde. Segunda de Pedro, capítulo 1. Antes de comenzar a leer, me gustaría hacer una oración, que Dios nos acompañe y dedicar este tiempo para nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Te damos gracias en esta tarde y te pedimos que al leer estas palabras, Señor, de la palabra de Dios, podamos entender, Señor, más de ti. Podamos comprenderte, obedecerte, Señor, y cada día, Señor, ser más como tú. Estar listo para tu venida, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, comencemos a leer. No sin antes, tengo un anuncio para ustedes, que los próximos viernes, a partir de ahora, estaremos ya no leyendo la palabra de Dios, estaremos compartiendo algunos temas importantes que le he titulado La defensa de la fe. Algunas interrogantes que la gente tiene de algunas cosas de la Biblia que se tergiversan, es importante aclararlas y tomaremos tiempo los días viernes a partir del siguiente viernes que continúa. Si tiene algún tema que le gustaría que ampliáramos un poco acerca de esto, también lo puede poner en la descripción. Me gustaría que hablaran acerca de este tema tocante a la fe, ¿no? Entonces, está claro aquí, de este viernes al siguiente estaremos nosotros comenzando un nuevo estudio que se llama Defensa de la Fe. Bueno, leamos Segunda de Pedro. Segunda de Pedro se caracteriza por ser una advertencia para la iglesia. ¿Para qué es una advertencia? Pues justamente para avisarnos previamente de algo que puede llegar a suceder, ¿no? Cuando vamos en la carretera y eventualmente sale por ahí un letrero, reduzca su velocidad, nos está tratando de avisar que algo puede pasar y que debemos tener mucho cuidado. Segunda de Pedro es una advertencia para todos nosotros los cristianos de parte del apóstol Pedro. Dice de la siguiente manera, es muy corto, pero vamos a escudriñarlo. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí vemos algo bien claro y bien preciso para iniciar. Es el hecho de que esta carta no es dirigida exactamente para alguien. En el caso de Romanos, pues está dirigida a los hermanos de Roma, ¿no? A los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Colosa. Pero en este punto esta carta está dirigida para todos aquellos cristianos que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol Pablo. Y bueno, les está deseando algo muy importante. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrección que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro nos está diciendo que Dios nos ha provisto de toda clase de armas para poder vencer el pecado, para poder vencer la vida pecaminosa en la cual estábamos antes, y Dios nos ha dado bellas promesas. Dice preciosas y grandísimas, no solo dice grandes, dice grandísimas promesas. Dios nos ha prometido grandes cosas, pero es nuestra responsabilidad
corresponder a las promesas de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna, Dios nos ha prometido que al que venza le dará la corona de la vida, al que venza dice que le dará un nombre nuevo, al que venza será vestido de vestiduras blancas, todo lo que dice Apocalipsis, y la palabra de Dios nos da muchas promesas a través de Cristo, pero es responsabilidad de nosotros corresponder con lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, versículo 5, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, gracias a Dios que tenemos estas promesas, ahora nuestra responsabilidad es poner toda diligencia. Debemos nosotros prepararnos y tomarnos bien en serio las cosas de Dios. Dice, añadan a vuestra fe virtud. Lo primero que vemos aquí es que el apóstol Pedro dice que cada uno de nosotros tenemos la base sólida, que es la fe. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 5, parte B. Todos tenemos fe. Si yo preguntara ahora a cada uno de los que están viendo este video, ¿tienes fe? ¿Crees en Dios? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Tienes fe? ¿Crees en Dios? Y quizás tú dices, sí, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo le creo a Dios. Yo he conocido de Dios y soy llenado mi corazón, pero dice el apóstol Pedro algo muy importante. Ya que tienes fe, añádale a tu fe virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es una vida llena de gracia, una excelencia moral. Mucha gente se queda en el primer plano. No, pues yo sí creo en Dios, yo pues ya conocí de Dios y la verdad yo oro, pero no debes de quedarte solamente en la fe, debes añadirle virtud, una excelencia moral. ¿Cuántos cristianos conocemos que a pesar de que conocen de Dios, conocen de la palabra, su vida moral está por los suelos? Le faltan el respeto a la gente, viven una vida de gritos, de pleitos, de celos, de toda clase de cosas que están dañando la virtud que Dios quiere que haya en nosotros. Una vez que tú tengas fe, tienes que añadirle virtud, excelencia moral. Después de esto dice, a la virtud, conocimiento. Por otro lado, hay mucha gente que cree en Dios y que ya está cambiando su vida social, pero tiene un problema. No le gusta añadir conocimiento a su vida. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro con añadir conocimiento? Él busca que cada uno de nosotros aprendamos más de Dios. No se trata de aprender lo que sea, porque muchos de ustedes y yo mismo o algunas otras personas tenemos conocimientos de matemáticas, de geografía, de historia, de astrofísica o de cualquier otra materia. Pero el apóstol Pedro, nos está animando a que a nuestra fe le pongamos virtud y conocimiento. Te quiero preguntar, ¿lees la Biblia constantemente? ¿Analizas la Biblia constantemente? Yo le he preguntado a un par de gente de la iglesia y de otro lado, a ver, dime 5 versículos, pasa la prueba de los 5 versículos completos. Y la mayoría de personas, aunque ya lleva 1 o 2 años, o 3 o 5 años en el Evangelio, te dicen, no, es que yo casi no me sé versículos, es que yo tengo muy mala memoria. Bueno, muy mala memoria para las cosas de Dios, pero cuando les preguntas de una película, te la dicen completita. No les falta ni un punto ni una coma de aquella cosa. Así que muchas veces no es falta de memoria, es que no le ponemos la dedicación correcta a esto. Así que olvídate de esas excusas y comienza a estudiar la palabra de Dios. Añádele a tu fe virtud, una excelencia moral también, y a la virtud conocimiento. Comprométete a estudiar la palabra de Dios, memoriza las historias, memoriza un versículo bíblico. Después de esto dice, al conocimiento, dominio propio. Dominio propio es autocontrol. Algunas cosas se salen de control para muchos de nosotros, ¿no? Alguno de aquí puede decir, no, es que yo me enojo fácilmente. Todo va bien hasta que alguien me hace enojar, yo exploto. Sin embargo, tú debes de buscar cada día dominarte más a ti mismo. Que no te domine lo exterior, que no hables conforme a lo exterior, sino que tu vida sea dominada por ti mismo, que tú controles todo lo que está en ti. Mucha gente dice, es que a mí se me salen las groserías. No, un cristiano no puede estar así, debe añadir dominio propio, debe controlar lo que habla, cómo piensa y cómo actúa. Ahora, un consejo para crecer en dominio propio, dice la palabra de Dios en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza es dominio propio y es el fruto del Espíritu en nosotros. Entre más busquemos al Espíritu de Dios y dejemos que Él trabaje, Él nos ayudará a dominarnos a nosotros mismos en cualquier área.
O sea, si están notando el patrón, se trata de crecer. Yo tengo fe, le añado virtud, conocimiento, dominio propio y al dominio propio, paciencia, la capacidad de sufrir sin quejarme. Ahora, muchos cristianos, cuando llegan a este punto, dicen, es que yo soy cristiano y sé de la Biblia, tengo conocimiento, tengo buena excelencia moral. El problema es cuando ya viene la adversidad, la situación difícil. Yo no soy paciente, yo me desespero. Yo en cuanto viene la prueba, yo me alejo de Dios. Eso es incorrecto. El apóstol Pedro nos insta a tener paciencia, la capacidad de sufrir sin quejarse o rebelarse. Confiar en Dios en las buenas y también en las malas. Después dice, a la paciencia, piedad, buscar las cosas de Dios, servirle a Dios, hablarle a otras personas de Dios. Me dirijo a cada uno de ustedes y le pregunto, ¿en qué está sirviendo en su iglesia local? ¿Cómo le está sirviendo a Dios? Algunos dicen, es que no solo en la iglesia se sirve, y están en todo lo correcto, también en la sociedad puede servir, pero ¿cómo le estás sirviendo a Dios? Sirviendo a otros, sirves a Cristo. Sirviendo al cuerpo de Cristo, también puedes servir a Cristo. Busca la piedad, las cosas que agraden a Dios. A la piedad, afecto fraternal. Ámate con otros. Quisiera preguntar, ¿tienes conflictos con la gente de tu iglesia? Hay gente que siempre está en conflicto, que nunca puede decir yo estoy bien con todos los hermanos, puedo saludar a todos. Y lo más curioso es que siempre el otro tiene la culpa. Bueno, debe de analizarse cada uno de nosotros y ver si estamos teniendo afecto fraternal. El afecto fraternal incluye el poder respetarnos, el poder amarnos con nuestras diferencias, el poder tener paciencia para con los hermanos, el saber perdonar. Cada uno de nosotros, pregúntese, a mi fe le añadí virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y por último habla de amor. El amor de Dios que es implantado en nosotros debe de transmitirse a los demás. Sé que quizás alguno de ustedes puede decir, yo tengo esta, pero me falta esta. De eso se trata, de que veamos la advertencia de lo que nos falta y empecemos a añadirlo. Vean el resultado. Si estas cosas están en ustedes, o sea, la fe, la virtud, conocimiento y todas ellas, dice, y abundan, no te dejarán estar ocioso, o sea, flojo, ni sin fruto, o sea, estéril, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si tú añades esto, no estarás de flojo, estarás dando fruto para el Señor y dice la palabra de Dios que en eso es glorificado el Padre, en que nosotros llevemos y demos mucho fruto. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, o sea, tiene miopía, es ciego todavía, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, Dios nos ha perdonado para que vayamos creciendo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo no quiero caer jamás. Yo he escuchado de mucha gente que empieza en el camino de Dios y va bien un año, va bien 2 años, pero cuando menos pensamos, nos confiamos y entonces caemos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de estarle añadiendo a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pero si estas cosas están en nosotros, nosotros no caeremos jamás. Yo sé que ninguno de ustedes quiere caer y yo tampoco quiero caer, así que voy a añadir cada día a mi vida. Voy a ver la advertencia y voy a seguir la advertencia. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo anhelo esto, una generosa y amplia entrada en el reino del Señor. Después dice lo siguiente, versículo 12 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepáis y estén confirmados en la verdad presente. Por esta razón, muchos de los pastores, tu pastor, si tú no estás con nosotros, pero tu pastor, por eso muchas veces repite a veces el mismo tema, tratando de amonestarte que cada día de tu vida estés firme en la palabra de Dios, que cada día deseches la maldad y busques crecer en el Señor. El apóstol Pedro les repetía esto constantemente, dice, aunque ustedes ya lo sepan, yo se los recuerdo, para mí no es molesto. Pues tengo por justo, en tanto estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Vean qué valiente eran los apóstoles del Señor
El apóstol Pablo le fue revelado que iba a morir, pero no empezó a llorar y a quejarse. Dijo, bueno, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De igual manera el apóstol Pedro, Dios le había revelado que ya iba a morir, pero él no está pusilánime en este punto, él está confiado en Dios y está animando a los hermanos a seguir adelante. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro era un testigo ocular de lo que había pasado con el Señor, y aquí nos da un ejemplo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Cada uno de nosotros debería anhelar no solamente conocer de oídas a Dios, sino cada día en nuestra vida conocerlo más a Él, tener una relación personal con Él, un encuentro con Él. Este es mi anhelo, que podamos encontrar al Señor. Después dice esto, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ojo aquí, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Se interpreta a través de la luz de la palabra y no contradice la palabra de Dios. Pero el apóstol Pedro lo que está tratando de decir, está preparando el terreno, porque mucha gente ya está siguiendo cada fábula. Salen religiones nuevas cada tiempo, es que Dios me dijo, es que yo vi un ángel, es que tuve un sueño, y es que yo esto, y no importa que la palabra diga lo contrario, para ellos es correcto porque tuvieron una profecía, una revelación nueva. Mucho cuidado. La profecía debe de estar siendo inspirada por Dios y no debe de contradecir la palabra de Dios. Vean lo que va a pasar a continuación. Ya nos advirtió, si ustedes no añaden a su vida, ustedes van a estar siempre como flojos y no van a dar fruto. Y el árbol que no da fruto es echado al fuego. Ahora la segunda advertencia es que van a venir ciertos problemas heréticos de falta en la iglesia. Veamos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, entre Israel está hablando. Como habrá entre ustedes falsos profetas. Noten esto, es una profecía. Habrá falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente. O sea, nadie está diciendo que van a llegar los falsos profetas diciendo, soy un falso profeta. Por supuesto que no. Encubiertamente, con apariencia de oveja, aunque siendo lobos, llegarán para meter herejías al pueblo de Dios. Por eso dice, añadan conocimiento. Porque de otra manera, pues van a pasar por bueno lo que es malo. Dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y esto ya se está viendo. Bueno, ya se ha visto mucho tiempo atrás, 2000 años atrás, y en todo el curso de la historia se han levantado falsos profetas y meten doctrinas heréticas a la casa de Dios. ¿Qué pasa? El pueblo les aplaude y se quedan con ellos, ¿sí? De repente empiezan a tergiversar la palabra de Dios y empiezan a decir, no, esto que Dios dijo, no está tan malo, no te preocupes, tú puedes hacerlo, tú puedes practicar esta situación, esto no es pecado, y le dan en el mero gusto a la gente y la gente pues los empieza a seguir. No quiero adelantarme en ejemplos porque más adelante vienen algunos. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pues es verdad, porque la iglesia cristiana en vez de ser luz, permite estas herejías y después la gente dice, oh, para ser como aquel cristiano que ya dejó a su mujer y se fue con la hermana, que ya hizo esto y hizo lo otro, y empieza a ver ahí situaciones y la doctrina es blasfemada. No porque la doctrina falle, sino porque dejamos meter falsas profecías. Dice, por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Claro, la gente va a pagar por escuchar lo que a ellos les gusta escuchar.
vamos, tú puedes, tú tienes el poder, tú tienes el control y es todo lo que la gente quiere escuchar, sencillamente. Le dan en su gusto y la gente paga por eso. Usted puede ver, de repente se ofrece un estudio bíblico y nadie va, pero se ofrece una campaña de profecía y de no sé, se abarrota, se llena, porque la gente está dispuesta a pagar por lo que quiere oír, como dijo el apóstol Pablo. Esto es sumamente paralelo. El apóstol Pablo dice, se amontonarán maestros según su propia concupiscencia. Claro que sí. Y bueno, aquí da una advertencia. Está diciendo algo el apóstol Pedro. Van a venir falsos profetas, pero procuren que ustedes no sean de eso. ¿Por qué? Vean la advertencia. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, está diciendo, te voy a poner algunos ejemplos para que veas que no puedes jugar con la gracia de Dios. No puedes cambiar el mensaje de Dios, no puedes cambiar el santo evangelio, debes de mantenerte puro. ¿Por qué? Te voy a poner el primer ejemplo, dice el apóstol Pedro. Número 1, los ángeles que pecaron. El Señor los ha reservado para una condenación eterna. Después de esto dice, el mundo antiguo, la gente que vivía cuando Noé vivía, también el Señor no los perdonó. A Sodoma y a Gomorra el Señor los destruyó. Está diciendo, ten cuidado, esto no es una broma, esto no es, vamos a ver qué pasa. El Señor está advirtiendo que todo aquel que tuerza lo que el Señor ha dicho va a pagar las consecuencias. No quiero meterme hoy en este tema de quién eran los ángeles que pecaron. Algunos dicen que fueron los ángeles que se metieron en Génesis 6 y algunos dicen que los ángeles que se rebelaron con Satanás. Lo estaremos viendo en la defensa de la fe para que podamos hablar también de estos temas ampliamente. Pero vean algo que me impresiona. En el versículo 7 del capítulo 2 de Segunda de Pedro, cambia mi perspectiva. Yo te pregunto, Lot, la mayoría de nosotros hemos oído de Lot. Lot era el que vivía en Sodoma y en Gomorra. Y todo el tiempo yo de mi niñez y de mi juventud consideré a Lot como una persona que había dado pauta para el pecado. Yo decía, no sé por qué Dios salvó a Lot. Lo salvó por compasión de Abraham, pero ve la perspectiva cómo la cambia aquí. Dice, y libró al justo Lot, vean cómo lo llama, justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, Lot sí era justo. Él se afligía, él vivía ahí. Bueno, por alguna razón él terminó viviendo ahí, pero él no era como el mundo. Y yo quisiera que usted y yo fuéramos como Lot, que aún viviendo en medio de Sodoma y Gomorra, porque así está el mundo actualmente, viviendo igual que en Sodoma y Gomorra, podamos nosotros afligir nuestra alma cada día, viendo cómo ellos están haciendo esto, humillarnos delante del Señor. Vean la promesa, porque este justo que moraba entre ellos, perdón, el versículo 9, porque sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los inicuos para ser castigado en el día del juicio. Así que si tú estás batallando con una tentación, déjame decirte, el Señor sabe librar de la tentación. Solamente debes de ser piadoso, buscar la piedad, buscar al Señor. De esta manera, las tentaciones el Señor nos ayudará a librarla. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal a las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y bueno, aquí hay que enseñar algo bien claro. Mucha gente tiene esta doctrina, le gusta maldecir a las potestades superiores, le gusta hablar mal del diablo y burlarse y todo esto. Ojo, el Señor nos ha dado autoridad. Pero esa autoridad que el Señor nos ha dado no es para que nosotros hablemos de cosas que ni siquiera conocemos. Mucha gente canta canciones ofendiendo al diablo, hablando mal de los demonios y todo este asunto, pero dice la palabra del Señor, mientras aún los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra las potestades superiores.
Esto lo puede confirmar usted en Judas, capítulo 1, versículo 9. Él está hablando también de lo mismo. Pero vean cómo lo ataca el apóstol Pedro. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que ni siquiera conocen, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, cuando nosotros nos ponemos a hablar de cosas que ni siquiera conocemos, nosotros fuimos llamados para glorificar a Dios, no para estar maldiciendo al demonio y a sus ángeles. El Señor se encargará de eso. Incluso el arcángel Miguel dijo, el Señor te reprenda. Dice, ellos recibirán el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estas personas que hablan mal de todo esto, que han caído en herejía, estas personas entonces, dice la palabra de Dios, que recibirán el pago justo a su injusticia. También me llamó mucho la atención la palabra almas inconstantes, porque una alma constante no será arrastrada a la mentira, pero una alma inconstante sí lo será. Y usted y yo debemos procurar por ser un alma constante en la palabra de Dios, constante en la comunión con Dios, constante en el estudio de la palabra, constante en las prácticas cristianas. Porque si usted es un alma inconstante, va a ser poder arrastrada. Y el apóstol Pedro dice otro ejemplo todavía. Le gusta poner ejemplos para advertirnos. Dice, han dejado el camino recto, versículo 15, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bueno, aquí se le llama profeta. Entonces, este hombre llamado Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Dios, y entonces él no quiso inicialmente, porque sabía que no podía maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, le ofrecieron dinero y entonces él cayó y no le importó lo que Dios había dicho. Él decidió hacer su voluntad y el Señor iba a traer un juicio sobre él, pero el asna le habló. Usted puede leer la historia en Números 22 para que pueda tener un mayor contexto. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, pero ellos son mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y es verdad, ¿no? Muchas veces estamos prometiendo libertad, pero nosotros mismos estamos cautivos. Procuremos estar libres de todas estas ataduras que vienen de parte del mundo para que podamos ayudar a otros. El Señor dice que es como una nube sin agua. Pero vean aquí algo bien importante tocante a los que quieren regresar al mundo. El Señor da una advertencia. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que hay una imagen muy fuerte. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mucha gente toma como excusa esto y dice, bueno, es que pues mi pastor me está hablando de cosas diferentes, heréticas, y por eso yo caí en pecado. Usted no puede tomar esa excusa, usted tiene que mantenerse firme, sin fluctuar en la palabra de Dios. Dice la palabra que todo aquel que ya conoce el camino de Dios y se vuelve atrás, mejor hubiese sido no haber conocido. Y es triste que muchas veces, ya conociendo el camino de Dios, nos regresemos nuevamente al mundo. Yo te animo, si tú estás pensando regresar al mundo, te invito, deja esa idea y sigue firme en el Señor. El Señor es fiel, nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Olvídate de regresar al mundo, que no te pase lo del proverbio. Todos hemos visto esta imagen, a la mayoría de nosotros nos causa un poco de asco, inclusive recordar cómo el perro, una vez que algo le cae mal, él vomita, se esfuerza y vomita, y después de unos minutos, él vuelve a tragarse aquello que vomitó. No es una imagen linda,
De igual manera, lavan a un cerdo y ya está bien limpio y va al lodo a revolcarse, porque su naturaleza es esa. Pero nosotros hemos cambiado de naturaleza. Somos hijos de Dios. No podemos volver a tragarnos el mismo vómito que habíamos desechado. No podemos volver a ensuciarnos al cieno en el que estábamos metidos antes, en el pecado, en la práctica que estábamos antes realizando. No podemos volver atrás. Si tú has vuelto atrás en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en tu manera de servicio, en tu manera de lo que sea, has vuelto atrás al mundo, tú estás cayendo en esto. Pídele perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios y volvamos al camino derecho que es del Señor. Así que la primera advertencia fue, procura ir creciendo siempre. Y la segunda advertencia es, cuídate de las malas enseñanzas. La iglesia necesita estar preparados, pero yo sé que muchos de ustedes en este tiempo de pandemia están viendo programas en YouTube, están viendo prédicas en Facebook, y no está mal ver prédicas, no está mal ver programas, pero todo disciérnalo a la luz de la palabra. Me encuentro gente que está viendo tantas cosas y solamente porque le gusta la manera en la que se predica o se canta o se expone, siguen a esta persona. Necesita usted poner a la luz de la palabra de Dios el mensaje que se está dando para no caer en contradicción a la palabra de Dios. Y aquí hay otra advertencia, una advertencia final del apóstol Pedro. El capítulo 3 dice, amados, me encanta cómo habla, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Va a venir gente que se burla. Gente que se burla siempre habrá y el Señor promete que vendrán. Dice, se burlarán y dirán, a ver, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su venida. Porque desde el día que nuestros padres durmieron o murieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Entonces, empezarán a burlarse. Oye, tú dijiste que Jesús iba a venir, que la Biblia dice y no ha venido. Dijeron que iba a venir en tal año y no vino, después en otro año, después con los mayas en el 2012. Y la gente dice, a ver, ¿dónde está Cristo? Si no viene, no viene, es puro chisme. Y bueno, la palabra de Dios advierte que habrá gente burladora, pero vean, esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo entero, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. O sea, el apóstol Pedro está atacando esta postura y está diciendo, tengan cuidado. El Señor no es que se le haya olvidado que tenía que venir por cada uno de nosotros. El Señor no es que haya olvidado su promesa. Sencillamente el Señor, como dice la palabra de Dios en el versículo 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esta razón el Señor no ha venido todavía, porque en su gran paciencia, en su gran amor y misericordia, procura que cada uno de nosotros nos arrepintamos y que cada uno de nuestros familiares puedan tener la gracia del Señor. Yo conozco a algunos de ustedes que se me han acercado diciéndome, yo quisiera que Jesús ya viniera. Ya no aguanto la angustia de estar aquí, vivo solo o estoy triste y tienen un buen deseo. Yo quiero estar con Cristo. Por otra parte, hay otros que me dicen, yo, aunque quisiera irme, anhelo que el Señor nos dé más tiempo, porque quiero que mi familia crezca en el Señor, que mi familia crea en el Señor, que mi familia llegue a los pies de Cristo. Y el Señor es bueno y es paciente. Probablemente algunos de nosotros veamos la venida del Señor, probablemente no, pero de cualquier manera estemos listos para estar con el Señor. Ahora, dice la palabra de Dios algo importante. Yo estaba platicando con mi sobrino hace algunos días, platicando la historia de Noé,
y le comentaba que Dios puso un arco iris. Y le decía, el arco iris o el arco del pacto, el arco que el Señor puso, nos dice que el Señor no volverá a destruir toda la tierra con agua. Y a pesar de que él es pequeño, él lo entendió y dice, o sea, dijo que no la va a destruir con agua, pero sí la va a destruir. Entonces, él entendió rápidamente lo que justamente aquí dice. Está hablando de que ya no va a ser destruida con agua. Veamos cómo va a ser destruida. Dice, la parte B del versículo 10, los elementos ardiendo serán deshechos con fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos andar en nuestra, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Algunas personas tienen alguna creencia de que, bueno, es que yo me voy a quedar en esta tierra y ya ando buscando mi terrenito, mi casa. Todo esto será deshecho, dice la palabra de Dios. Los elementos serán deshechos, arderán y se fundirán. No sé si usted sabe lo que significa fundirán, pues si no, pregúntele a Google, busque ahí qué es fundir y se va a enterar de lo que está hablando aquí. Pero dice el apóstol Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y esto es precioso. O sea, ¿tienes esperanza en Dios? Guárdate sin mancha. El Señor pone una analogía y dice como una novia. Las que se casaron o se van a casar, ¿cómo anhela una novia llegar al altar? Tiene su vestido y comúnmente es blanco. No quiere ninguna mancha de salsa, no quiere ninguna mancha de algo. De igual manera, el Señor está esperando a una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que nosotros debemos mantenernos totalmente puros, sin mancha. Y dice la palabra de Dios, y tened entendido que la paciencia del Señor, de nuestro Señor, es para salvación. Claro que sí. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y aquí hay algo bien curioso. Y bueno, me causa un poco de risa. Bueno, a lo mejor no es tan propio decir risa, pero todos conocen el punto que se dio entre Pablo y Pedro. Y quien no lo sepa, léanlo en Gálatas. Hubo un asunto ahí medio raro, porque cuando se conoce Pedro con Pablo, pues se conocen, se dan la mano en señal de compañerismo y todo aquello, ¿no? Después, en algún momento, ellos se distancian, porque están trabajando en diferentes lugares. Y en algún momento Pedro llega cuando él está narrando a Gálatas y dice que en su simulación arrastró a Bernabé. Cuando estaba con los de la incircuncisión, comía con ellos y todo este asunto. Y después, cuando llegaban los judíos, se apartaba y decía, no, yo no puedo comer con ellos. Y el apóstol Pablo le tiene que llamar la atención y lo reprende duramente. Le dice, oye, si tú siendo judío, y le mete una regañada aparentemente, ahí una exhortación. Pero vemos que aún esto no hace que Pedro hable mal de Pablo. Dice nuestro amado hermano Pablo. Vemos que la iglesia cristiana, aunque de repente yo le llame la atención, usted me llame la atención, puede haber una restauración. No hay ese resentimiento. Imagínate el apóstol Pedro diciendo, y ese tal Pablo que se cree más sabio. No, no, no. Nuestro amado hermano Pablo. Y esto me da alegría porque así deberíamos ser nosotros. No tener envidia de que tal pastor tiene más miembros que yo y hay más gente que ve su transmisión y hay más gente. No, no, no. Nuestros amados hermanos pastores que están transmitiendo el mensaje del Señor por toda la red es importante. Pero él cita al apóstol Pablo para decir algo. Dice, nuestro amado Pablo, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, casi en todas. ¿Se saben las epístolas de Pablo? Bueno, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El problema no es la escritura. El problema está que mucha gente toma un pedacito de la escritura y se lo lleva, lo aparta y lo tuerce. Pongamos algunos ejemplos. Mucha gente toma el versículo que el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Y dicen, ya ves, él tiene una tentación sexual y entonces los pastores somos también tentados y podemos entonces batallar con esas cosas y es normal. El mismo apóstol Pablo tuerce una parte de la escritura
para querer decir lo que Él quiere decir. Por ejemplo, otra parte de la escritura del apóstol Pablo que yo sé que tuercen es cuando él dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y la gente dice, ya ves, ahí dice claramente que yo no debo obrar, yo soy salvo por fe. El apóstol Pablo no dijo eso, pero si toman un versículo nada más, entonces, bueno, concluyen lo que ellos quieren decir. ¿Y quiénes son quienes hacen esto? Los inconstantes, nuevamente, inconstantes e indoctos. La gente que quiere solamente tomar un versículo y sacarlo de contexto, tuercen la verdad. Le invito, siempre que escuche un versículo, analice el contexto. Por ejemplo, si están citando Romanos 3, versículo 5, y usted dice, oye, parece raro lo que está diciendo, lea todo Romanos 3. Si esto no es suficiente, lea todo Romanos, los 16 capítulos. Bueno, si usted quiere saber la verdad, pues, si usted no quiere saber, pues crea lo que le digan, pero entonces no es la escritura la que está fallando, es nosotros en nuestra dedicación a ella. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vean cómo comienza, pues, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo termina. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante conocer al Señor. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dice la palabra de Dios, el buey conoce su pesebre y conoce al amo también, pero Israel no tiene conocimiento. Cada uno de nosotros debe tener conocimiento de la Escritura, estar preparado en conocer a nuestro amado Señor Jesucristo. Les invito, queridos hermanos, a que puedan reflexionar en esto. Hay una advertencia. En nuestro transitar en la vida, el Señor está poniendo una advertencia. Cuidado con la ociosidad. Cuidado con no crecer. Después dice, cuidado con las herejías. Y después termina diciendo, cuidado con caer en una desesperación y pensar que el Señor mintió y que por eso no ha venido. Al contrario, pongámonos a trabajar, que nuestra familia conozca del Señor y pueda llegar a la salvación de Cristo. Hay una invitación bien fuerte. Crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios sea obrando en tu vida. Saludamos a los hermanos que se conectaron. Sé que algunos han dejado algún comentario. Me gustaría mucho que pongan un comentario, que pongan un tema que les gustaría tratar en este curso que se llama Defensa de la Fe, que comenzaremos el próximo viernes. Algún tema, saluden a los hermanos, compartan este video para que otros más puedan añadirse a este tiempo de lectura y al tiempo de alabanza y el tiempo de adoración. Que Dios te bendiga. Queremos orar para terminar. Amado Padre, te agradezco este tiempo y te pido tu bendición, Padre. Te pido que cada persona que ha escuchado este mensaje pueda tomar una determinación, Padre. Hemos visto las advertencias que has puesto, Señor, y queremos respetarlas. Queremos, Señor, darnos por advertidos. Ayúdanos, Padre, a que podamos crecer, añadir a nuestra fe lo que tú has dicho, Señor. Queremos hacerlo, Padre. Discúlpanos si hasta ahora no lo hemos hecho, Padre, y con tu bendición, llénanos, Padre. Danos paz en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Hermanos, les invito a seguir orando por esta situación de esta pandemia del coronavirus. Les invito a seguir orando por la gente enferma, por los doctores, por las enfermeras, enfermeros, por todas aquellas personas que están buscando también la cura. Que el Señor sea teniendo gracia y misericordia de nuestra humanidad, dando la cura. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo.